Buenas tardes a todos los presentes en esta transmisión del primer Foro Gastronómico Virtual UNEDEL, Evolución de la Gastronomía en México. Les damos la más cordial bienvenida. Les invitamos a que nos escriban en los comentarios y compartan la transmisión. La ponencia virtual que escucharemos será La cultura gastronómica en la Mesoamérica prehispánica, que será impartida por el doctor Alberto Peralta de Legarreta. Me permito compartirles algunos aspectos relevantes de su currículum. Él es doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigador nacional adscrito como profesor investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en asignaturas relacionadas con el turismo cultural y la puesta en valor del patrimonio cultural, religioso y gastronómico de México. Colabora como articulista en diversas publicaciones y es autor de libros como Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica, La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México, El Chilangonario, Chile para Todos y A Quien No Le Gusta el Chile. Es un gusto para mí dejar y ceder el espacio al doctor Alberto Peralta de Legarreta. Miriam, muchas gracias. Gracias a todos los que están viéndonos en estos momentos. Yo, primero que nada, agradecer a la Universidad de Enrique Díaz de León por la invitación para presentar este libro de cultura gastronómica en la Mesoamérica prehispánica. También muchas gracias al maestro chef Gerardo Montoya, que fue el contacto para que esto pudiera suceder. Y de verdad, bueno, pues me siento muy honrado y agradecido por dejarme estar por aquí con ustedes, con sus alumnos, y compartir con ustedes un poco este trabajo que fue publicado en el 2018. Lo que haré a continuación será compartirles la pantalla para brevemente ver un poco el contenido de este libro, tratar de compartir con ustedes la propuesta con la finalidad también de que esto motive a que otros hagan lo que sucedió con este libro, ¿no? Abrir un poquito el campo, unificar el conocimiento, hacer propuestas de tipo metodológico para el estudio de nuestra gastronomía y compartir la información, ¿no? Que es en buena parte lo que tiene como intención el libro. El libro, bueno, pues que quiero compartir con ustedes hoy, pues se llama Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica. Fue publicado en 2018 por Siglo XXI Editores, en coedición con la Universidad Anáhuac, México. Y bueno, pues está disponible en línea y también en las librerías. Así es que, bueno, pues este es el libro del que estamos hablando. Y bueno, pues quiero comentarles un poco sobre la historia y el contenido del libro. Yo he estado en la docencia relacionada con la gastronomía y el patrimonio desde hace algunos años y hay una cosa que resulta muy notable, y es que en general la información sobre estos temas está disponible efectivamente, pero muchas veces muy dispersa. Hay que, coloquialmente hablando, rascarle mucho a las fuentes, tanto las básicas, las primarias como las secundarias, a los libros, para tratar de abstraer un poco de esta información, porque en muchos casos también tenemos pues que hay una gran mitología al respecto de nuestras gastronomías y de nuestra cultura en general. Es decir, a los mexicanos y en general al mundo nos gustan los mitos, nos gusta darle soporte a nuestros conocimientos y a nuestra identidad con base en algunos de los mitos. Entonces, pues hay mucho sobre la cocina prehispánica y sobre la gastronomía prehispánica, pues yo diría que hasta está de moda, ¿no? Hay una tendencia incluso gourmet para
poner los ingredientes, a veces algunos decimos supuestamente prehispánicos, e incluirlos en nuevas creaciones, en innovación, y lo cual está muy bien, pero muchas veces también caemos en la falta de información real acerca de algunos de estos campos de los que tanto hablamos. Entonces, la intención cuando escribí Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica fue primero que nada hacer una revisión de este panorama literario, gastronómico sobre nuestro país. Quienes estudian esto y se dedican un poco a averiguar cosas sobre la historia y los significados de nuestra comida saben que hay innumerables libros, fuentes, revistas, artículos, páginas de internet que hablan sobre la cultura gastronómica en nuestro país. Entonces yo aquí lo que trato de hacer primeramente es dar un panorama para ver dónde está el estado de la cuestión, o sea, en dónde estamos parados al hablar de nuestra propia comida. Después, y eso hablaré un poquito más adelante, pues trato de hacer una propuesta de conceptos, de conceptualización y una metodología para aproximarnos no solo a lo prehispánico, sino en general a la cultura gastronómica, ¿no? Y es una metodología de varios pasos que nos permite ir desde el campo hasta la mesa y el servicio, tratando de entender cómo fue que esos alimentos llegaron hasta nuestras mesas y lo que significan una vez que son servidos y compartidos. Entonces, tomando la idea del libro es que con esta metodología ustedes se puedan aproximar a otras culturas gastronómicas, incluso no propias, como la asiática, como la africana, que también pues necesitamos echarle un ojo, y tratar de hacerle ciertas preguntas a esta cultura para que esas respuestas nos permitan comprenderla mejor. Entonces, el libro contiene una parte de conceptualización y metodología que, en mi opinión, después de revisar lo que había disponible, nos estaba haciendo mucha falta, ¿no? Y yo espero que no sea ni la última tampoco que se haga y que haya modificaciones y que haya cuestionamientos, pero importaba para mí decir que necesitamos conceptos básicos como, por ejemplo, quitar esta confusión entre lo culinario y lo gastronómico, ¿no? Que según lo verán en el libro, pues no es exactamente lo mismo, aunque los usemos como sinónimos, y que tienen sutiles diferencias, ¿no? Más o menos en un diagrama de conjuntos, digamos, lo gastronómico es más grande que lo culinario, sin que lo culinario pierda valor, desde luego, ¿no? Y bueno, pues la metodología de acercamiento a través de la revisión de cada uno de los pasos o de los eslabones de la cadena de valor, ¿no? Que es un concepto que también hay que revisar en México y que necesitamos aplicar mejor para comprender nuestra realidad gastronómica. Y también el libro se acerca ya en la parte, digamos, teórica a la cultura gastronómica prehispánica, de la que tanto nos hablan, ¿no? Entonces, siempre hablamos de cosas prehispánicas, ¿no? Los insectos son prehispánicos, el jitomate es prehispánico, y nos peleamos más entre el norte y el centro y el sur, entre si es jitomate o tomate, que si el verde es tomate y que si el otro tiene ombligo y que si el rojo en el norte es tomate y cállense los demás, y que si la quesadilla tiene queso o no. Eso es algo que es una discusión pues bastante larga, pero también vamos a acercarnos en uno de los capítulos hacia la forma que tenían nuestros antepasados de pensar la comida, de creer de dónde salió, de cómo nos fue dada, un poco mezclado con la mitología, con la parte de los dioses, con la vida cotidiana, para ver qué valor tenía la gastronomía prehispánica, algo que yo, por ejemplo, espero que alguien haga, algo que yo espero que alguien haga en 300 años de este momento de nosotros, ¿no? Que se asomen a las fuentes del pasado y traten de ver pues qué significaba comer para personas como nosotros en los albores del siglo XXI. Bueno, pero en este caso, meternos a tratar de pensar como gente prehispánica al respecto de qué como, qué no como, por qué, cómo lo sirvo, cómo lo modifico en esto que podríamos llamar cocina, cómo cambia de significado en la mesa y ver cuáles son los detalles que las fuentes históricas nos ofrecen,
más allá del repetir siempre, todo el tiempo a Sahagún, es que Sahagún, 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 bueno, pues tenemos casi 30 crónicas diferentes y todas de una u otra manera, sin dedicarse al tema gastronómico, pues nos ofrecen datos. Y este capítulo entonces estuvo nutrido de estas fuentes, que son primarias, y también de una buena cantidad de literatura disponible. Y al final del libro van a encontrarse con un inventario gastronómico mesoamericano. Hay muchos otros trabajos que hablan acerca de lo que México le dio al mundo. De hecho, es una como frase célebre, lo que México le dio al mundo. Y vienen las listas de, ya saben, jitomates, tomates, chiles, y calabazas, y frijoles, y todo lo demás. En este trabajo lo que intenté fue ser lo más exhaustivo que fuera posible, en términos de cuántos ingredientes tenían en disponibilidad nuestros antepasados, un poco para disipar la afirmación un poco temeraria de algunos extranjeros y de no pocos mexicanos de que nuestra gente comía mal, ¿no? Existe todo este mito de que, sí, bueno, pues es que los indios pues comían chafa, comían mal, y por eso estaban enclenques y ñangos, y por eso perdieron la conquista, ¿no? La perdieron contra los españoles. Y bueno, no hay nada más alejado de la realidad. También hay algunos estudiosos en Francia, sobre todo, que afirman que nuestro consumo de carne humana era porque no existían proteínas suficientes en Mesoamérica, ¿no? Y la sección de animales y de plantas y de legumbres que viene en el libro, pues creo que servirá suficientemente para probar que no nos faltaba de comer, y que simplemente nuestro consumo de carne humana no era ni por hambre ni por canibalismo, sino por una cuestión ritual que muchas veces tenemos problemas para comprender con nuestro pensamiento humanista del siglo XXI. Entonces, pues el inventario trata de ser lo más exhaustivo: frutas, verduras, plantas, y una de las cosas que yo quise hacer es que se hiciera un poco más científico, es decir, que cuenta con todos los nombres científicos de cada objeto, las clasificaciones, para su búsqueda inmediata de mayores alcances en internet o en una bibliografía, y también toda la parte etimológica de nuestras lenguas indígenas, donde fue posible rastrear el origen, pues aquí también se lo van a encontrar. El libro surgió precisamente por esta percepción de que existe mucha literatura, pero todo está disperso, o todo está mitificado, o todo está segmentado. Hay mucha literatura. Solo estoy poniendo aquí algunos de los que tienen o tratan los temas prehispánicos de una u otra manera. Los tenemos desde lo muy científico, como estos artículos de arqueología mexicana, hasta los libros clásicos de mediados del siglo XX, como los de Amando Farga, ¿no? de Historia de la Comida en México, o el clásico libro que ya no puse, de Salvador Novo, pero que se meten de alguna forma en la ingesta prehispánica. Sin embargo, pues son libros que ya están superados en muchos aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, con todo el respeto que se le tiene a don Amando Farga, pues él dice en uno de sus capítulos que venimos de la Atlántida. Yo creo que son temas que ya están superados y que no es posible seguir adelante con ellos, y que hay muy buena literatura, por ejemplo, Conquista y Comida de Janet Long, y muchos otros más que ya están circulando por ahí, como Las Primeras Cocinas de América de Sophie Dicot, que nos dan ya cuestiones completamente científicas, pero que no han tenido una suficiente difusión. Entonces, la información está allí para estudiar a nuestro México prehispánico, sus fogones y sus comidas, pero está dispersa. Y yo traté, a través de un análisis de las fuentes, de buscar primero qué no se había comentado sobre este tipo de comida, y ver cómo lo juntábamos para exponerlo. Entonces, un poco el libro de Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica, pues recoge algunos datos curiosos, algunas menciones no muy publicadas en otros libros, y también trata de pues interpretar con los ojos de la modernidad esta parte de nuestro pasado prehispánico. La parte teórica de este libro, pues tiene que ver con la metodología, en mi opinión, hasta el momento no muy presente o de plano ausente, para atacar nuestros temas gastronómicos. O sea, nos encanta comer a los mexicanos, y nos encantan los mitos,
pero no hemos sido muy buenos para plantear una metodología con la cual podamos meternos con estos temas del todo. Aquí yo intento hacer una contribución y eso espero que como les decía yo al principio, pues que alguien salte y me diga, no, así no es, y que podamos armar debate. Y pues está un poco ilustrado en la imagen que ven ahorita en la pantalla, ¿no? A través de dos o tres diagramas en el libro, pues tratamos de ejemplificar los ámbitos de la cultura gastronómica, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que se pueden ver en las páginas de este libro es cómo se pueden delimitar estos ámbitos y cómo podemos definirlos para entonces hacerlos interactuar. Entonces, pues brevemente en el diagrama pues pueden ver que un superconjunto llamado cultura envuelve a otra cosa que es la cultura alimentaria, que es pues la forma en que se alimenta cada grupo humano, independientemente de donde esté. Esto depende de lo que les dé su entorno y de lo que ellos decidan poner en la mesa. Y luego adentro viene, ahora sí, nuestro tema, que es el de cultura gastronómica. Y el planteamiento es que cuando ustedes se enfrenten a una cocina que no les sea propia, que no puedan comprender porque nuestro esquema de interpretación o nuestra cultura pues no la abarca, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un tema africano, pues no tenemos por qué saber qué significa en África alguna cosa y tampoco conocer sus ingredientes ni sus técnicas. Así es que nos enfrentamos a un objeto desconocido, digamos que a un símbolo que carece por el momento de significado. Entonces yo a ese signo, que puede ser una cocina serrana en México, puede ser una cocina ajena a mí, rural, o incluso de un barrio que no conozco, le puedo hacer estas preguntas, ¿no? Bueno, muy bien, ¿y esta gente que come esto, cómo se relaciona con la tierra productora de alimentos? ¿Se lleva bien con la tierra o la tiraniza industrialmente, o son muy orgánicos, o son de rosa y quema, o en general ponen químicos o no? Esa forma de preguntarnos sobre este primer eslabón de la cadena de valor nos puede ayudar a entender qué cosas le pueden sacar al campo de forma natural o de manera artificiosa un grupo humano para ver la amplitud de la oferta de la tierra. O sea, ¿qué le da a este grupo humano la tierra? Y pues miren, la verdad es que si ponemos un poco los ejemplos entre lo prehispánico y lo europeo en el momento del contacto, pues nuestra gente prehispánica, pues no los quiero idealizar, pero tenían una visión mucho más humanista de la tierra que la que existía en Europa. La tierra era materna, era nuestra mamá, y pues a tu mamá no la pones a trabajar de más, no la haces sufrir de más. Si te da dos cosechas de maíz al año, pues eso es lo que da mamá, ¿no? Y nada más. Y no la intervengo, no la hiero, no la ataco, porque yo soy tan hijo de la tierra como el maíz y como los frijoles, y bueno, pues se ve que había una relación pues muy buena y casi emocional con la tierra. Mientras que en Europa, por una cuestión probablemente ligada al judeocristianismo y al capitalismo, la tierra es una propiedad, es un objeto, y yo, en aras de obtener lo que este objeto produce, la puedo forzar a sacar 3 cosechas porque tengo la tecnología, tengo los fertilizantes, tengo los matabichos, tengo todo para que esta tierra me dé de comer. Y más, es más, que me sobre para poder lucrar con el excedente. Entonces, para eso, pues intervengo la tierra, desvío ríos, talo bosques, hago irrigación artificial en el desierto, le saco de comer al desierto aunque digan que no, y todo porque la tierra me pertenece, es mía. Si analizamos ambos esquemas, el de Europa tiene menos cosas que ofrecer, porque se han hecho monocultivos y se fuerza a la producción de objetos intercambiables en el mercado. Pero lo prehispánico nos daba la oportunidad de tener todo. Y no le decíamos nada, no le decíamos no a nada, más bien, ¿no? Que es la segunda pregunta que le haríamos a la cultura gastronómica desconocida, ¿no? Bien, ¿y cómo hacen para seleccionar entre todo lo que hay disponible aquello que se convertirá en comestible? Una decisión totalmente cultural, que además está llena de identidad por todos lados y que me permite poner o no poner cosas en la cocina y en la mesa.
Entonces esta pregunta es importante porque hay cosas que se quedan fuera. Europa deja, por ejemplo, fuera por cuestión religiosa y formal cosas como los insectos, pues simplemente no están contemplados, ¿no? Los judíos y los islámicos probablemente vean en la Torá, en el Antiguo Testamento, pues una posibilidad de negarle la entrada a cosas con patas que se arrastran, a reptiles, a pescados con escamas, o más bien sin escamas. Hay una serie de reglas que las culturas establecen para dejar pasar o no cosas a la cocina y a la mesa. Así es que esa pregunta pienso yo que nos la tendríamos que hacer, porque eso respondería por qué en México sí comemos huitlacoche, el hongo del maíz, que es negro, una vez preparado, que deforma y modifica y destruye la mazorca, y que en Europa es considerado como una plaga, que hasta se queman los campos cuando aparece, ¿no? Porque aquí nos causa felicidad cuando encontramos nuestra planta infectada de este hongo, y allá se ponen a temblar ante la posibilidad de perder toda su cosecha. Porque yo sí como cosas negras y los europeos no, ¿no? O sea, hay entonces un filtro de colorimetría, ¿no? De eso. Y también lo hay para fermentación, para conservación, para el olor, para un montón de cosas que dejan fuera de la ingesta, de todo lo que hay disponible, no todo me lo hago comestible, ¿no? Entonces esa pregunta es una de las que yo les propongo que hagan. Después nos tendremos que meter ahora sí al asunto culinario, ¿no? A la cocina, de culina, cocina en latín, y allí sí estamos hablando de este laboratorio donde se transforman los alimentos, no solo químicamente, sino que cambian sus significados, ¿no? Entonces aquello que antes era crudo y no podía ser comestible, a través de esta transformación se vuelve no solo comestible, sino icónico, como la yuca, ¿no? Un alimento que podría tener cierta toxicidad, con un cocimiento adecuado la pierde, y no solo le da de comer a la gente, se convierte en el eje alimentario de países completos, ¿no? Pues en Centroamérica y Sudamérica observamos este fenómeno, y nuestro maíz, pues si nosotros comemos maíz, tenemos beneficios, pero si lo nixtamalizamos, se convierte en una joya maravillosa, ¿no? Que nos da todavía más de lo que nos daba, se vuelve más nutritivo, más versátil, y me da cosas que antes no tenía. La cocina es este milagro de transformar las cosas en su significado y en lo físico. Y para eso, pues la cocina tiene sus propios utensilios, sus propios ingredientes, sus propias técnicas de cocción. Así es que hay que preguntarse en esta tercera etapa, y esta gente cómo transforma aquello que obtuvo, seleccionó del campo. Pues esta sería acercarnos ahora sí a la cocina prehispánica, o a la de otro país que ustedes quieran. Y finalmente, pues hacemos un milagro todavía más, que es la última pregunta, en mi opinión la más cultural de todas, que es convertir el simple alimento en comida. ¿Dónde? En la mesa, al compartir, ¿no? Entonces, alimentarse, pues se dice en latín edere, pero si ustedes le ponen la partícula com, que implica compañía, que implica que algo se hace en común, es comer en conjunto, comer con alguien. Y cuando tú comes con alguien, platicas, negocias, te enamoras, te desenamoras, discutes, lo humano. O sea, es el momento en que tú tomas el simple alimento que te nutría y te daba vida y lo dotas de significado y sentido en la mesa. Un sentido que también puede ser emocional. Así es que, pues la mesa es una de las cosas que pues más nos importan, al menos a mí me interesó mucho en este libro. Y pues bueno, algunos conceptos que ya no voy a ahondar, también no tenemos todo el tiempo del mundo, pero pues hay que hablar de conceptos que se dan por hechos, como cocinar, ¿qué significa eso? Convivialidad, hacer vida en común alrededor de los alimentos. Comensalidad, compartir la mesa con alguien, pero con ciertas reglas establecidas por cada sociedad. Y mesa, que nosotros pensamos inmediatamente en el objeto de cuatro patas, pero es aquel lugar donde sucede la comensalidad, la convivialidad, y llega a lo que se cocina. Así es que yo hago una propuesta allí de estos conceptos. Espero que también, bueno, pues resulten útiles. Y ya en nuestro tema de cultura gastronómica prehispánica, pues aplicar esas mismas 4 preguntas, pero a lo que tenemos en disponibilidad para conocer el pasado prehispánico. Entonces, el libro, en un primer lugar, se pregunta, bueno, ¿y cómo se llevaba esta gente con la tierra? Ya lo platiqué un poquito, pero pues de este buen
de esta buena relación con la tierra productora de alimentos, tuvimos momentos prodigiosos como la creación de chinampas, como el desarrollo de la milpa, que es uno de los sistemas alimentarios más importantes del mundo, valorado no nada más por nosotros y por nuestros antepasados indígenas, sino por la FAO, ¿no? que ahora está volviendo a estas tradiciones antiguas para tener una alternativa frente al capitalismo voraz de los transgénicos y de la sobreexplotación contaminante de nuestras tierras. Entonces, pues allí esta buena relación hizo que ellos crearan policultivos en vez de monocultivos y que un pequeño pedazo de tierra como la milpa pudiera dar de comer a una enorme cantidad de personas durante todo el año, gracias a que se sembraban muchos ingredientes, muchas posibilidades. Además te los podías comer en diferentes etapas, por ejemplo, cuando eran hierbitas, cuando eran florecitas, cuando eran vainas y cuando son frutos. Cada una de las plantas de la milpa es, digamos, interrumpible. Sin matar a la planta le puedes quitar cosas y dejar que continúen. Así pues podíamos comer guías de calabaza, flores de calabaza y calabazas, y además las pepitas al final. Y podíamos comer quelites de chile, y luego esperarnos a las flores, y luego también comer los frutos, y dejarlos verdes o dejarlos tirar a rojo. El maíz se come bebé tierno, se come joven, el elote, y también se come viejo y seco, como dientes caídos. Hay una identificación muy plena entre el ser humano y la tierra productora de alimentos y los productos del campo. Esto me parece a mí extraordinario. Nos hablan mucho de la milpa, pero no entendemos muy bien a veces el significado simbólico que esta tenía y que provocó que las leyendas y toda la mitología pues hablara de que estamos hechos de maíz, ¿no? Somos personas, mujeres y hombres hechos de maíz, y creo que va más allá del simple hablar, ¿no? No creo que haya ninguno de ustedes que al menos una vez al día coma algún producto de maíz, aunque no lo sepa, ¿no? Porque tenemos también jarabes de alta fructuosa que vienen de nuestro maíz y que está en todo lo industrial que se coma. Bueno, pues entonces aquí hay una pregunta primitiva. ¿Cómo se lleva esta gente con la tierra productora? Pues aparentemente extraordinariamente bien, ¿no? O sea, y eso quiere decir que comían de todo y no le hacían el feo a nada, porque todos los productos de la tierra son mis hermanos y yo mismo soy comestible, ¿no? En cierto momento ritual, yo, hijo de la tierra, también soy comestible. Ahí se hace una breve discusión acerca de este tema que resulta escabroso para muchos, pero que pues deberíamos de ver con mayor normalidad, siempre y cuando no querramos juzgar al pasado con nuestros humanistas ojos del siglo XXI, porque el pasado siempre va a perder, ¿no? Entonces, ahí hay como una visión antropológica. Y la segunda pregunta sería, bueno, y luego de todo lo que hay, ¿qué te comes? ¿No? O sea, de todo lo disponible que hay, pues cómo seleccionas lo que vas a comer. Para eso estaban los mercados también, y los mercados, que es un eslabón de la cadena de valor, pues bueno, pues repetido hasta el cansancio, las descripciones de el mercado de Tlatelolco, y de todo lo que ahí se vendía y de la forma en que se comerciaba con esto. Aquí es un punto importante para observar una parte de nuestra cultura que es el comer en la calle. Somos comedores callejeros y es inútil que tratemos de quitar a la gente que come en la calle y a los que la venden. Está en nuestro DNA cultural. Vean por favor la imagen grande de la pantalla, donde hay una mujer que parece que está vendiendo algo de masa de maíz en una esquina de nuestras ciudades, cualquiera de nuestras ciudades. Arriba está la vendedora de tamales. Es hasta un poco ilógico. Además los vemos comiendo alrededor del comal, pero es un poco ilógico que la gente comprara atole y tamales para llevárselos a sus casas. No, era un antojo de mercado, era un antojo de esquina, y esto hasta hoy lo seguimos teniendo. En el mercado había de todo. Entonces, esto también es una pregunta que hay que hacerle a una cultura gastronómica. ¿Qué vas a llevarte a tu mesa? ¿Cómo lo seleccionas? ¿Cuáles son las calidades de las frutas, de las verduras, de lo que te comes? Pues bueno, ahí también hace falta un poco de trabajo de antropología para cuestionar a las fuentes.
en la parte de la cocina, descubrir en el México prehispánico la presencia preponderante y dominante de la mujer en las cocinas, que esto es de absoluta relevancia en una época en que en algunos casos se ha tratado de despojar a la mujer de la posibilidad de alcanzar un puesto como de chef, ¿no? O sea, ni ganan lo mismo, ni pueden con lo mismo, ni según la opinión machista de este país, la mujer debería estar en el ámbito doméstico, donde cocina muy bien y donde cocinan con el corazón, pero no con la razón que hace falta en un restaurante, ¿no? Es una visión muy del siglo XVIII, pero que sigue armando chefs en nuestros días. Yo creo que estamos en tiempos necesarios de revalorar el papel de la mujer en estas sociedades prehispánicas y en la nuestra también. Entonces, la cocina era una labor casi exclusivamente femenina. Y lo observamos en algunas de estas imágenes, son mujeres mayormente nobles, excepto la niña que está en la parte de arriba a la derecha, que no está completa la imagen del códice mendocino, pero su mamá la está instruyendo, la está convirtiendo en mujer. Y una de las cosas que tú tenías para ser mujer era cocinar, conocer los utensilios, los ingredientes, las temporadas, tener sazón, y esto era desde que nacías, ¿no? El ombligo, tu cordón umbilical, era puesto por debajo de las 3 piedras del fogón, observemos las 3 piedras aquí, vinculándote para siempre al corazón ígneo, al corazón de fuego de tu casa, ¿no? A ese lugar te debes. Y hay discursos hermosos que hablan acerca de esto. Mientras que los jóvenes eran sembrados en la milpa o en el campo de batalla. Ustedes, hombres, son de exteriores, de fuego directo y de alguna manera proveedores, ¿no? La mujer es transformadora, de fuego intermediado por agua, de interiores. Entonces la mujer guisa, el hombre asa. Hay muchas cosas que hay que preguntarle a estas cocinas, con sus utensilios, con sus técnicas que son múltiples y que, por cierto, están vivas en cada lugar del país. Los envoltorios, los tamales, los michiotes, los horneados bajo tierra, los asados, la vaporera, todo está vivo. No tenemos nada que rescatar de la cocina prehispánica, absolutamente. Solo tenemos que usarlo. Hay reconocerlo y utilizarlo. Porque es mi opinión que pues no somos ningunos superhéroes y no vamos a rescatar nada, ¿no? Los rescatistas son otro tipo de investigadores. Yo abogo porque nosotros descubramos que las cosas están allí y que requieren de difusión y uso y no de rescate. El rescate lo pone dentro de un libro y lo archiva. Y que si se pierde, ni modo, no. Yo creo que hay que acercarse, observar, documentar y preservar. Y finalmente, bueno, pues me acerco a las reglas de mesa de nuestros antepasados prehispánicos, que eran complejas, no comían de manera sencilla. Los jóvenes tenían que limpiarle la boca a los adultos para que pudieran comer, comían en un segundo lugar. La mujer era también machos, hay que reconocerlo, estaba relegada a otro lugar, a comer de pie o a comer en la cocina con sus iguales. Tenemos que no había una mesa como tal, se comía sobre el piso, cosa que hacen muchas culturas agrícolas. Comen los alimentos en la tierra que los produjo, no los separan como nosotros que los compramos y los seleccionamos tanto. Y observamos allí, pues, un poco, están comiendo tamales, están bebiendo. Aquí tenemos a un mayor, todos los demás lo están honrando. Había sitiales de privilegio, por ejemplo, este personaje está sentado sobre un banquito, pero sobre la estera, sobre el petate, y observamos los banquetes de los nobles, y podemos intuir un poco cómo comía la gente común, los más iguales, o la gente no noble de aquella época, ¿no? Que tenían reglas de comensalidad muy, muy importantes. Al final, como les comentaba, pues tenemos en el libro un inventario de alimentos, utensilios, técnicas de cocción, y pues traté de ser lo más exhaustivo posible en términos de significados, ejemplos y fuentes, para que pues esto tenga alguna utilidad. Yo naturalmente pues los invito a que lean el libro, a que sobre todo lo vean como una oportunidad de estudiar
de una manera diferente, no nada más revisar las fuentes, sino meterse a ellas, a ver si esta metodología sirve con nuestras cocinas tradicionales, con nuestras cocinas caseras, con las cocinas callejeras que tanto requieren de estudio. Pues esto es lo que de alguna manera pues quisiera que se viera de este libro y de lo que pretende aportar. Estos son mis datos. El libro fue publicado por Siglo XXI Editores y la Universidad Anáhuac, México. Me pueden encontrar también hablando anónimamente en Cultura Gastronómica de México, que es una comunidad de Facebook que afortunadamente tiene cerca de 40,000 seguidores. Y en mi correo institucional, que ustedes pueden ver allí, por cualquier cosa que pues les pueda yo ser útil, pues invitarlos a que hagamos investigación, que es una de las cosas que más importan en este país. Tengo la impresión de que cocinar pues, es súper importante, pero no podemos cocinar cosas que no conocemos. Muchísimas gracias nuevamente a la Universidad de Enrique Díaz de León por la invitación y pues quedo abierto a cualquier pregunta si la hay. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Realmente creo que ha sido de gran valor todas sus aportaciones, tanto en las imágenes como en la información. Aprovecho para comentarle que recibe múltiples saludos desde Cancún, también acerca de la Universidad Tecnológica de Honduras, varios saludos precisamente de la Universidad Enrique Díaz de León, en donde los alumnos se muestran muy contentos. Y bueno, hay algunas de las preguntas, doctor, que precisamente están planteando los alumnos en relación al tema. Brenda Mar Romero pregunta sobre el inventario gastronómico y qué acercamiento puede encontrar en él. Sí, gracias. Lo que yo me di cuenta es que había muchos libros donde estaban los ingredientes mexicanos. Muchos de ellos privilegiaban los más conocidos y los más usuales, pero tenemos una enorme cantidad de minerales, por ejemplo, que se utilizan en procedimientos culinarios, a los que no siempre les hacemos caso porque están lejos. Si vivimos en una ciudad hay cosas que no vemos o que se están perdiendo precisamente porque la ciudad ha encontrado sustitutos. Pienso en el tequesquite, por ejemplo. También vemos que muchas de nuestras comunidades todavía se alimentan de fauna que nosotros hemos sacado del esquema, siguiendo el esquema europeo. Por ejemplo, nosotros comemos pues carne de súper o de rastro, ¿no? Y pensar en una rata de campo o en un tlacuache, pues está fuera de nuestras posibilidades. Sin embargo, el inventario pues se acerca a este tipo de animales y de todo tipo, desde animales del agua, anfibios, reptiles, mamíferos, aves. Traté de que todos estuvieran, pero esto fue en el 2018 y con gran fortuna para mí he visto que me faltan cosas porque pues no es posible compilar este universo enorme de cosas que tenemos a la mano, pero sobre todo también todas las especies vegetales, ¿no? El inventario se acerca a los quelites, por ejemplo, que teníamos según Sagún más de 110 documentados para el siglo XVI y hoy tenemos 3 o 4 puestos en valor. Nos han ganado los quelites invasores, por llamarlo de alguna forma. Ahora comemos espinacas y acelgas, cuando antes comíamos quintoniles y romeritos y otras cosas. No se ha perdido del todo, lo que se ha perdido es el conocimiento. Ahí están las cosas. Entonces este inventario puede ayudar a tener ideas nuevas, no nuevas, pero novedosas, digamos, de ingredientes que están poco puestos en valor para crear nuevos objetos gastronómicos con una inspiración prehispánica, ¿no? Para eso podría servir. Interesante porque ahorita precisamente se me venía a la mente que muchos quelites se han perdido, su uso, la forma de cocinarse, incluso ya las actuales generaciones los ignoran completamente. Sí, es un fenómeno más citadino que otra cosa, porque si uno va al campo y si uno va al ámbito no urbano, se va a encontrar con que hay un consumo exhaustivo de estos ingredientes, pero se ha quedado relegado frente a otra oferta, ¿no? Entonces un poco de esto sería revalorarlo, saber que existen allí y que pueden entrar en uso para encontrar nuevos sabores y nuevas maneras de nutrirnos, porque pues está comprobado que los quelites tienen un enorme valor que nosotros de alguna forma hemos despreciado o hemos reducido
la oferta y nos quedamos entonces con el guauzontle, con el quintonil, con los romeritos y ya. Sí, esos son 4. Bueno, el papaloquelite, el de pasote, pero hay 110 que están ahí esperando en la sombra a ser recordados. Algunos de ellos están aquí listados, ha sido imposible y afortunadamente hay muy buena literatura sobre quelites, por lo cual pues este libro remite también a esos estudios, acercándose a los más comunes o a los que están todavía vigentes, ¿no? Qué interesante, doctor. Doctor, también nos escribe Beatriz Isama Gámez y ella pregunta acerca de los alimentos que no eran comestibles en la cultura prehispánica. Es una gran pregunta. Fíjate que, Beatriz, haciendo una revisión de las fuentes, pues uno trataría con este esquema que hemos heredado de Europa de encontrar cosas que no les gustaran, ¿no? De entrada parece como que todo les gustaba, o más bien le abrían la puerta a todo. Yo, en lo personal, no he podido encontrar una sola referencia de la palabra asco. O sea, no, como si no la usaran, como si no existiera. Sí existe en el vocabulario, pero no se lo aplican a nada de comer. Parece como que esta relación tan buena con la tierra productora no les hacía el feo a nada. Quiero suponer que hay cosas que, por ejemplo, cosas putrefactas, que pues sí, de plano no se comen, ¿no? A menos que tengas una emergencia, porque el hambre abre las puertas a todo. Pero si no tienes emergencia, a lo mejor cosas como lo putrefacto pues, podían ser dejadas de lado. Sin embargo, mientras Europa niega lo fermentado, y lo niega medio hipócritamente, porque la verdad es que toman vino y comen quesos, y comen yogurts y comen jocoques y cosas así, entonces esos fermentos no les molestan, pero si les dices pulque, ay no, huele feo, y así decían nuestros conquistadores, que olía a podrido, a prepodrido, más bien. Yo no he podido, Beatriz, de tu pregunta, encontrar una relación que dijera, este bicho es asqueroso, o causa molestia, causa asco. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún repite una frase continuamente, aún en cosas que no son suyas. Por ejemplo, hay unos bichos tal y tal, de tal color, que se comen y son buenos de comer. O sea, él mismo aceptaba, rompiendo sus barreras, quizás desde su pobreza franciscana, pero diciendo, pues yo le entro a todo. Pero no parece, hasta donde ojalá que alguno de ustedes lo encuentre, pues que hubiera una aversión a cierto alimento en el México prehispánico. Esta gente comía de todo, y lo comía por amplitud, no por hambre. A veces también estamos tentados a pensar, no, bueno, pues es que te comes los bichos porque estás muerto de hambre. Y pues no. Con tanta oferta proteínica, los bichos eran una oferta más, no era un alimento de emergencia, ni de hambre, ni de no me queda de otra, como podría pensar un europeo, que sí los pondría así, ¿no? Pues yo comería insectos solo que me estuviera muriendo de hambre. No es el caso de Mesoamérica. Así es que es probable o posible que se hayan comido de veras todo y no le hayan hecho el feo a nada. Ok, creo que esta pregunta, doctor, ya la estuvo abordando, pero Eric Martínez menciona que cómo eran las formas en dichas épocas y cómo se trasladan a la actualidad. ¿Las formas? Yo me imagino que tiene que ver con las formas, tanto como mencionaba usted acerca de, pues que era una tradición de estar las mujeres en la cocina, cómo era que comían los hombres, y se me viene un poquito a la mente la cuestión de que la mujer prepara, pero por ejemplo, hoy por hoy el hombre sale a trabajar, se lleva los alimentos, pero también los comparte con los compañeros de trabajo, ¿no? No, sí. No hablando de una oficina, sino, por ejemplo, a lo mejor en la construcción, en otro tipo de elementos. No, incluso en una oficina. O sea, lo platicábamos por allí, pues hacer mesa significa, bueno, comer ahí con alguien y lo que sea, y en una mesa, en un objeto mesa. Pero hacer mesa significa interactuar con otras personas alrededor de los alimentos y de alguna forma compartirlos. O sea, que las cosas provengan de la misma olla o que tú compartas de tu comida o intercambies. Eso es una enorme posibilidad. Sabemos que la mesa prehispánica era muy buena para esto y lo hemos heredado por completo. Hablando de formas, las ollas del México prehispánico siempre eran de tipo comunitario. Todo este asunto de la individualidad no existía, al menos no se percibe en las fuentes ni se ve
como herencia hasta hoy, todo lo que hoy nos comemos de manera festiva proviene de grandes ollas. Uno, aunque se compre un mole Doña María o un Don Pancho en el súper, si uno lo prepara siguiendo las instrucciones, no sale un mole para una persona, sale para 6. Están diseñados para comer varias personas de una olla. A menos que te compres un horrible tamal de la costeña, de estos envasados espantosos, que sí son sacrílegos, digamos. A menos que hagas eso, los tamales siempre provienen de ollas proveedoras, ¿no? Esta olla embarazada, digamos, que tiene bebés tiernos de maíz y que son para darle de comer a la gente, para que se siga la fertilidad y la vida. Bueno, pues nuestros 15 años, nuestras primeras comuniones y nuestras fiestas, desayunos de los domingos, siguen teniendo, todos comemos, Juan Pérez y yo, comemos de la misma vaporera porque vienen cientos de hijitos de maíz allá adentro. Esto de comer de manera comunitaria y compartida es algo que es un rasgo de la cocina mexicana. Nadie hace un pozole para sí mismo, hace un pozole para invitar a la gente. No hay individualidad en un puchero, en un mole de olla. Nadie se hace un plato de mole de olla, se hace una olla, y de la olla, pues vengan a comer todos. Esto es algo de, quizás de estas cosas que preguntan por allí, las formas y las maneras que teníamos aquí. Nuestra mesa era muy educada, sobre todo muy amable. Nuestras lenguas indígenas, en el caso del náhuatl, por ejemplo, no tienen registradas groserías. Bueno, no quiere decir que no fuéramos groseros, pero era otra forma de insultar, no al estilo europeo, donde se habla del linaje y de otras cosas. Aquí pues te decían algunas cosas que iban en contra de lo que todos esperaban de ti. Por ejemplo, pues que fueras un vago, un mantenido. Eso es un insulto, ¿no? Todo era amable. Hasta hoy seguimos hablándole amablemente a nuestra comida, esperando que ella nos retorne el favor, porque el reverencial prehispánico era bidireccional. Es decir, que si yo reverencio a alguien, yo espero que él o ella me reverencien a mí también. Si yo trato bien a mi comida me tratará bien. Y por eso es que le hablamos de diminutivo a las cosas, ¿no? Que es algo que se toca también en el libro. El diminutivo no es de pequeñez, sino de engrandecimiento en lo emocional, es un reverencial. Así es que cuando yo como un molito, pues no estoy refiriéndome a una mancha de mole madre en un plato blanco en un restaurante. Me estoy refiriendo a un megamole con su pieza de pavo de pollo, con todos los complementos, y no tiene nada de chiquito. Pero ese diminutivo yo lo amplío, ¿no? O sea, yo con eso lo amplío emocionalmente para mí, y esto está en nuestra cultura. Siempre decimos un pozolito, pásame una tortillita. Le hablamos bien y bonito a la comida porque queremos que nos hable bien y bonito también, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta, ojalá. Creo que sí, yo creo que era lo que trataba de abordar. Hay otra pregunta, doctor, para que vea que ya sembró la inquietud en relación a el tema de investigación que usted mencionaba al último. Isaías Pérez Alamilla dice, ¿cuál es el gran reto para la investigación gastronómica en México? En mi opinión, el gran reto es dejar atrás los mitos. Necesitamos un poco más de verdades históricas, de más realidades. Nos encanta pensar en los chiles en nogada de Iturbide, y nos encanta pensar en Sor Andrea de la Asunción y su mole prodigioso. Nos encanta discutir cosas como lo de la quesadilla y todo, pero nadie se quiere meter a averiguar por qué en algunos lugares la quesadilla tiene queso y en otros no, a pesar de que diga queso la palabra. Es que no tiene nada que ver. Nos hace falta mucho luchar contra los mitos, y también tenemos un profundo nacionalismo que ha convertido en intocable nuestra comida. No se le puede cuestionar, es como pegarle a Dios, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien que el mole no lo inventaron en Puebla, por decir algo, pues casi sales crucificado. Existe ese problema, y nos hace falta ser más críticos. Eso es un gran reto, hacernos preguntas, dialogar mucho, dejar de querer rescatar y más bien ir a ver el campo, ir a ver a las cocineras tradicionales, escuchar sus saberes y sus conocimientos, y no nada más leerlos desde fuera en artículos y en programas de Netflix. De verdad nos hace muchísima falta que la gente se meta a campo y que vaya y pruebe las cosas. Le gustan o no, bueno, pues ni modo, pero ya habrá probado y habrá visto que
que la oferta es mucho más amplia de lo que en realidad nos dicen. Ese es para mí el gran reto. Yo también siento que falta un poco a veces de metodología, pero eso se está perdiendo rápidamente. Afortunadamente está haciendo ya muy buena investigación en México y no me voy a quejar de eso. Hay gran literatura, pero sí nos hace falta mucha curiosidad. Yo creo que este es realmente aquí está definitivamente el libro, es un excelente acercamiento para, como dice usted, conocer las raíces, porque esta unión de tener con la tierra, a mí me pareció interesantísima la forma del acercamiento, y también el acercamiento con cuestiones que para nosotros son tabú, ¿no? Como la cuestión de consumir carne humana. Sí. Que de hecho yo creo que mucho tiempo ni siquiera se abordaba, se decía, ¿no? O sea, como que era algo que era prohibido y de repente ya comienza como así, se da a conocer, pero era algo que estaba prohibido. Son tabúes, tal cual. Es un poco como hasta hace poco tiempo hablar de la conquista de México. Nadie quería tocar el tema, ¿eh? Nadie, por ejemplo, en nuestra historia tenemos tabúes importantes. Nadie hasta hace muy poco tiempo hablaba de la pérdida del territorio frente a Estados Unidos en el 47, en 1847. Nadie quería tocar el tema. Yo creo que es el momento de romper con esos tabúes. En lo personal, yo, en términos de conquista, yo hace tiempo que propongo que pues ya dejemos atrás ese tipo de cosas. La conquista sucedió, eso es inevitable. Los cambios fueron terribles, fueron catastróficos, fue muy doloroso, fue un parto doloroso, pero lo que salió de eso somos nosotros. Son casi 500 años de mestizaje intenso que nos han convertido en seres mejores para enfrentar las crisis, para incorporar elementos de otras gastronomías y meterlos en la nuestra. Ahí tienen el sushi con chipotle y con arrachera y lo que le hemos hecho al sushi, digamos, es imperdonable, pero es la manera en que nosotros dejamos pasar las cosas. En otros lugares, pues o no lo dejan pasar, o lo ven como exótico, o lo pasan inmodificado. En cambio nosotros lo incorporamos. Yo creo que el sushi de México pues ya es nuestro. Ya no lo robamos. Le pusimos queso Filadelfia, lo hicimos nuestro. Eso es maravilloso. Y nos ha pasado con frutas y con verduras ajenas a las que con un traductor como el Tajín de chile y limón es suficiente para dejarlas entrar y en poco tiempo se convierten en aguas frescas y ya, de repente, ¿quién se acuerda de que los rambutanes son de Asia o que estas frutas que nos han llegado de otros lugares no son de nosotros, como el kiwi? Ya está en nuestras ensaladas, o sea, nosotros somos muy afortunados. Es tiempo de que olvidemos que fuimos conquistados. Este resentimiento tonto y continuo acerca de bueno, pues es que nos violentaron, es que nos interrumpieron, es que Occidente es injusto y etnocéntrico. Sí, todo eso es cierto, pero no puede ser un regulador más de nuestras vidas en el futuro. Ya no, es como, somos machistas, así es que siempre fuimos machistas. No, es el momento de cambiar eso, es el momento exacto. Si no lo haces ahorita, entonces ¿cuándo? ¿No? Entonces, yo creo que estamos frente a una oportunidad importante, ¿no? Tanto para la gastronomía como para nuestro ser mexicanos. Es correcto. Doctor, usted hablaba acerca de la mujer y su papel como chef en las cocinas y que vemos que desde hace mucho tiempo, pues bueno, era quien tomaba el papel predominante. Pero, ¿qué le pudiera usted decir a las chicas que nos están viendo? ¿Cómo pueden empoderarse para que ellas precisamente continúen con esa tradición, que se sientan dueñas de esta cocina y que no solamente sean alguien relegado, sino dueñas de la cocina y mostrando ejemplo? Pues primero que nada rompiendo, si así es, con el esquema dominante de nuestra cultura mexicana y occidental, ¿no? En donde el hombre tiene un papel preponderante y donde él es el que provee y todo este tipo de cosas que han hecho tanto mal, que ha puesto a la mujer en un papel minimizado, a veces inferior y peor, inexistente en muchos ámbitos de la cultura. Yo creo que la mujer tiene la sensibilidad y la capacidad para llevar a cabo un negocio, para emprender, para, con toda su sensibilidad y emoción, beber de otras fuentes, inspirarse, ser creativa, ser artista. Es que no hay ningún obstáculo en lo personal, ¿no? La sociedad seguirá presionando tal vez para que no se rompa el esquema dominante y que nos desequilibra, pero esos esquemas están hechos para ser rotos.
están hechos para ser cuestionados, quebrados. Y en este momento parece como difícil, porque estamos viviendo una etapa en que se están evidenciando todas las violencias, todas las desgracias. Es un momento de quiebre, nos duele profundamente, a hombres y mujeres conscientes, esto nos duele. Pero es solo el momento de quiebre. O sea, hay que impulsar el siguiente paso, ¿no? O sea, que este momento de liberación, de búsqueda de reconocimiento no se quede en el intento, sino que hay que llevarlo al siguiente paso. Insisto, esto puede tomarnos algunos años, ¿no? Antes estos cambios culturales tan profundos pertenecían al campo de la larga duración, ¿no? Histórica. Pero hoy en día la larga duración se ha acelerado profundamente, o sea, la larga duración puede durar décadas y ya la pandemia nos lo mostró, meses. O sea, podemos hacer los cambios. Entonces yo lo que sugeriría, yo trabajo de cerca con algunas cocineras tradicionales, es infórmense, capacítense, luchen por ese espacio, apropiénselo, y que nadie las puede ningunear, o sea, nadie puede decir que no saben o que no pueden, ¿no? Iba a decir, me cae que pueden, entonces, claro que sí, solamente que en este momento, pues, de quiebre parece como difícil, pero no es imposible, ya los pasos primeros están dados, y yo creo que como mujeres tengo la certeza de que el futuro está en sus manos, ¿no? Para mí es completamente claro, y eso espero, además, en muchos aspectos personales y de mi entorno, ¿no? Las mujeres necesitan atención y son tan importantes, brillantes, capaces como cualquiera en este planeta, ¿no? Entonces yo les sugiero que no se desanimen y que hagan como está sucediendo con colectivos de cocineras alrededor del mundo, en nuestro país, perdón, de que se están organizando para tener un tarifario y cobrar todas parejo, y que no se les ningunee, y que se les paguen sus insumos y su trabajo, sus días, su ayudantía, y que entren a cursos de capacitación turística, porque lo que ustedes hacen es turismo también, ¿no? Entonces, y no todos sabemos lo que es hacer turismo, participamos de él, pero no sabemos hacerlo. Así es que cualquier curso de capacitación en higiene, en costeo, en experiencia turística, tómenlo en cuanto puedan, porque esto abre posibilidades. Bueno, ahí me quedaría yo porque no echar más rollo, ¿no? Pero realmente creo que sí se puede. Muchísimas gracias, doctor. Pues que sea pues un quiebre para renacer. Allí está el libro del doctor, La cultura gastronómica en la Mesoamérica prehispánica, que no puede faltar en ninguna de la estantería de de nuestros estudiantes. Y le voy a pedir, por favor, doctor, si es tan amable de dejar de compartir pantalla para dar paso a que nos compartan la parte del reconocimiento, para agradecerle esta interesante charla en relación a lo que hemos estado platicando. Muchísimas gracias, doctor. La Universidad Enrique Díaz de León le da el más cordial agradecimiento y le otorga el presente reconocimiento por su destacada participación en la presentación del libro Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica, durante el primer foro gastronómico, y bueno, está firmado por nuestra rectora. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Miriam, Gerardo, por ahí andas, Universidad Enrique Díaz de León. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad fue un gusto, quedo a sus órdenes y espero que nos veamos pronto nuevamente. Muchas gracias. Sin duda, esperemos que sí. Y bueno, pues ya solamente me queda agradecer a toda la comunidad universitaria que estén presentes en esta transmisión, e invitamos a que continúen viendo las transmisiones del primer foro gastronómico virtual UNED, Evolución Gastronómica de México, y consulten en nuestras páginas de redes sociales el programa. Gracias de nuevo y excelente día. Hasta luego. Hasta luego.